Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol. La cifra oficial de víctimas por los dos terremotos en Venezuela aumentó a 4.490. Los venezolanos siguen llorando a sus seres queridos, buscando sus cuerpos y tratando de sobreponerse a esta tragedia. Y en medio de la solidaridad del mundo todavía se cuentan muchas historias de los sobrevivientes. Nuestro enviado especial a La Guaira, Álvaro Freddy Acevedo, hizo un recorrido y se encontró con la esperanza, la fe y la convicción de un pueblo de salir adelante. La imagen es apocalíptica. La tierra se rasgó en forma violenta y en su infame estertor dejó miles de muertos en la sufrida Venezuela. Mientras este vuelo de pájaro nos muestra su increíble poder destructivo, abajo la vida se abre paso en medio de tanta muerte. Que no la había visto desde hace 7 días. Barrio La Lucha, sector Urimar, La Guaira. Desde el momento de los terremotos, esta familia se buscaba y frente a nuestra cámara, finalmente se dio el feliz reencuentro. Dios nos dio esta y muchas más para seguir adelante. Y que abraza a tu hija, quiérela mucho. Para eso. Un destello de luz en medio de la tragedia. ¿Qué sabían de ellos? No sabíamos nada. Hasta los momentos, nada. Y hoy, bueno, nos damos cuenta que Dios es grande, pues, y nos dio la oportunidad de volvernos a abrazar como familia, como hermanos, como sobrinos. Y aquí estamos, para adelante, con mucha fortaleza, con el corazón arrugadito, pero para adelante. Un reencuentro con muchas reflexiones sobre el sentido de la vida y cómo la vivimos, dice Melvin. Un reencuentro para dejar atrás el odio, el rencor, las malas vibras y aquellas cosas que de alguna manera, bueno, también afectan en cuanto a la familia. Y hoy Dios nos permitió nuevamente dejarnos aquí con algún propósito. En otro sector de La Guaira, Luis Gómez intenta comprender lo que pasó. Este es el edificio Luzmar, un inmueble de 4 pisos, escenario de la historia de su propietario Luis Gómez, un hombre que gracias a su intuición y a su espíritu de conservación logró salir a tiempo justo antes de que la edificación se viniera al piso. Entonces estaba grabando el momento por eso, porque estaba configurando cómo funcionaba la cámara. Y en ese momento escucho un sonido que es distinto a cualquier sonido que hace mi móvil, mi celular. Y resulta que es la alarma de terremoto. Pero claro, yo no tengo ni idea de lo que es una alarma de terremoto. Me extraña escuchar el celular hacer ese sonido, lo agarro y ese celular dice que es una alerta de Google. Lo que están viendo es el video de la cámara de seguridad. Después nos enteramos de eso, que hay un terremoto, o que va a haber un terremoto, algo así. Y yo tardo unos 5 segundos con el celular en la mano, viéndolo, y es ahí cuando decido levantarme e irme. 5 segundos después, la cámara registra el inicio del terremoto. El hecho de levantarse y correr y tener claro que lo que tienes que hacer es irte, eso es muy valioso. Y eso te lo dan los 4 o 5 segundos o incluso 3 segundos que puedas tener para pensar antes del terremoto. Yo salgo, tengo 2 puertas en mi oficina estaba aquí. Una de las puertas, no sé, va hacia esta puerta que tenemos acá. Esta es la salida principal del edificio. Y esa es la que tenía más cerca. Pero la otra puerta da hacia la parte trasera. Y en ese segundo decidí la parte trasera. Y bueno, gracias a eso es que me salvé. El edificio era el patrimonio de la familia, luchado por su padre, un inmigrante portugués que llegó a Venezuela en los años 60, el mismo que se desplomó en segundos la tarde del pasado miércoles 24 de junio. Ahora estoy bien, ahora lo puedo contar. Estuve 3 días donde solamente lloraba, porque son 50 años de historia de mi familia que se han desaparecido. Como muchos en La Guaira, aún no ven claro su futuro inmediato, porque todo su mundo sencillamente se derrumbó. Lo que tenemos más miedo
porque lo converso con todo el mundo, es si se puede vivir en una ciudad que ya no existe. Porque si tú pierdes las cosas o pierdes el edificio donde vives o esto, vale, pero buscas la manera. Pero ¿qué pasa cuando toda la ciudad no existe? Cuando, por ejemplo, mi dentista no existe, el sitio donde compraba charcutería, jamón, queso, ya no existe, las clínicas no existen, incluso la playa donde yo iba, el balneario, se ha hundido. Y llegas a preguntarte, ¿vale la pena? De nuevo en el barrio La Lucha, Jesús Velasco sigue buscando entre los escombros los cuerpos de su familia. En medio de la emergencia, nos cuenta que no tiene dudas, quiere sus cuerpos, hacer su duelo y empezar de nuevo. Acá nos encontramos presentes, como bien puedo observar, nos encontramos en la comunidad, esforzándonos día a día desde el día cero, sin dormir, sin descansar, dándole día, noche, para ver, como hablamos ahorita, lograr ver si hay víctimas aún, o fallecidas o aún con vida. La misma comunidad que vio su iglesia también castigada por la ira de Dios, convertida en centro de salud y dispensario médico. Cáritas, organización humanitaria de la Iglesia Católica, desde el momento del desastre, vino desde Barquisimeto a brindar su ayuda. Efectivamente tenemos asistencia de consulta médica, al menos a nivel primario, dotación de medicamentos, de insumos también de alimentación, de higiene personal, lo que la gente puede necesitar realmente. Y lo más importante, pues estamos dando ese apoyo psicológico y también espiritual. No solo es ayuda humanitaria, también alimenta el espíritu de tantas almas adoloridas y con severos traumas como Karina Orasma, que no puede conciliar el sueño por temor a las pesadillas. Y si duermes una hora, sueñas con terremoto. No se concilia sueño y creo que así estamos todos. Lo único que pensamos es que está temblando, si estamos parados pensamos que está temblando. De verdad es algo que todos estamos muy afectados. Pero el mundo sigue y en ese mundo están los niños, también adoloridos, pero siempre con una actitud optimista, como los chicos de la agrupación Ciudad Piar. Allí, sus padres convirtieron sus zonas comunes en un campo de refugiados donde hay muchas necesidades. Necesitamos que vengan un ente gubernamental, los ingenieros, a inspeccionar la torre para terminarlo de derrumbar, qué es lo que es. No nos han censado, para acá no han venido a censar esta comunidad todavía. Mientras tanto, agradecen estar con vida y, como todos, adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias. Si queremos que alguien se aboque aquí a ayudarnos con carpas, porque hay muchos niños, medicina, y que bueno, que estamos aquí esperando, aparte de la mano de Dios, esperando la ayuda del gobierno. La gente de Catialamar sobrevive en un torbellino de emociones, a veces con mucha desesperanza sobre el futuro, otras con la fe intacta. Solo sabemos que transitamos por un pueblo al que le quebraron el alma y que busca su camino para seguir adelante. La tierra se movió. En un instante, todo cambió. Familias incompletas, amigos ausentes, recuerdos que duelen. Tranquilo, papi, no te asustes que ya te estamos bien. Venezuela nos llama, ayudar nos acerca. Noticias RCN, Blue Radio, Semana, Caracol Radio, La FM, NTN 24, El Tiempo, El Espectador, La República, Cambio, Olímpica, El Colombiano, El Heraldo, El País, City TV, Canal 1 y Noticias Caracol. Los grandes medios de Colombia se unen para tender un puente de solidaridad y esperanza, demostrando la fuerza del periodismo al servicio de la sociedad. Dona en la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de cada ciudad. Invitamos a Colombia a no dejar de ayudar a nuestros hermanos venezolanos. Levantamos la voz por quienes resisten, por quienes sueñan con un futuro mejor, por quienes deben empezar de nuevo. Cuando la solidaridad nos une, la esperanza se hace más fuerte. Unidos por ustedes. Dona en la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de cada ciudad.
Todos por Venezuela. A las 7 de la noche, 13 minutos, hablamos de Colombia porque en departamentos como Casanare y Arauca los desbordamientos de varios ríos dejaron viviendas afectadas, cultivos anegados y daños en vías. Además, algunos municipios permanecen incomunicados por la caída de varios puentes. El censo más reciente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo da cuenta de 3.600 familias damnificadas en Casanare y más de 8.000 en Arauca. Este es el complejo panorama. Totalmente afectados, incomunicados totalmente por una avalancha que se nos vino por la vereda del río Lopeño. Las lluvias y desbordamiento de ríos han golpeado con fuerza los departamentos de Arauca y Casanare. Las inundaciones han arrasado cultivos, puentes y viviendas. La gentecita bregándose a cubrir. Arauquita en Arauca es uno de los municipios más afectados. Según informó su alcalde, el 70% está inundado. Hay más de 4.400 familias y 17.800 personas afectadas. Mientras que en Casanare, San Luis de Palenque es la zona donde hoy narran con desesperanza la realidad que enfrentan. Da mucha tristeza llegar a nuestras casas y mirar todo bajo el agua. Eso es algo que yo creo que antes lo mirábamos por televisión y decíamos, quizás a nosotros no nos toque, pero hoy que nos ha tocado, hemos sentido el respaldo de algunas personas que nos han brindado un plato de comida. En Arauca, las inundaciones han anegado hectáreas de tierra y destruido vías en zonas como Saravena y Tame, en donde cerca de 40.000 personas se quedaron sin agua. Declaramos la calamidad pública departamental y de manera inmediata hemos procedido con la elaboración del plan de acción. Allí la Fuerza del Agua se llevó cerca de 4 puentes y dejó incomunicadas a decenas de familias. ¡Uy, parientico! Entes territoriales nacionales que por favor se apersonen de nosotros que estamos demasiado damnificados. No somos los únicos, también hay más. En Casanare el panorama no es distinto y las autoridades adelantan un censo para ayudar a los damnificados. Hemos verificado un aproximado de 30 familias, 30 viviendas, qué pena, que están destruidas totalmente. Muchas de ellas también están agrietadas, más o menos unas 60 viviendas agrietadas, y esperamos que el río no siga aumentando su caudal porque ese número puede aumentar. Estamos consolidando en la mañana de hoy el tipo de necesidades para poder definir, digamos, cuáles son las ayudas y establecer el proceso de desplazamiento de las ayudas al departamento. En el Piedemonte Llanero, las autoridades monitorean la situación y recopilan información sobre daños y afectaciones para atender a los damnificados. Por su parte, en Boyacá, 27 municipios han resultado afectados por las fuertes lluvias. Hay más de 1.000 familias damnificadas, daños en la infraestructura vial y al menos 20 puentes fueron arrasados. El agua no da tregua en Boyacá. La región atraviesa una emergencia sin precedentes por cuenta de las intensas lluvias del pasado jueves, que duraron más de 15 horas y por ahora mantienen al departamento con calamidad pública. Hacía 22, 23 años que bajó una avalancha pues casi similar, pero no igual. O sea, en lo que yo he vivido aquí en Panqueva, que pues soy natural de Panqueva, no he visto de verdad una avalancha tan grande como esta. Algunas vías, acueductos, cultivos, pastos y puentes quedaron bajo el agua en al menos 27 municipios del departamento. No, yo en lo que me recuerde no me había hallado a una situación así. Yo tengo 73 años y sí había invernadas duras, pero que uno recuerde una situación de esta no había uno escuchado eso. La atención de organismos de socorro y autoridades rápidamente se activó para llegar a más de 1.000 familias damnificadas. 700 ayudas humanitarias ya han sido entregadas. Es un censo que sigue en crecimiento, está en construcción, dado que en cada noche estamos haciendo Consejo Departamental de Gestión de Riesgo para recibir la información de los consejos municipales de gestión del riesgo. La infraestructura vial es la más afectada y hoy para su recuperación se necesitarían más de 20.000 millones de pesos. Tenemos más de 20 puentes afectados, un colapso de alrededor de 15 y bueno, sobre eso estamos tomando acciones en el corto plazo, mirando rutas alternas, mirando temporalidad de estructuras para posterior, ya con estudios especializados, poder dar un paso
completo y una estructura totalmente nueva. Huicán de la Sierra, El Cocuy, Panqueva, Guacamayas, en la provincia de Gutiérrez y Cubará, Distrito Especial, son algunas de las poblaciones que hoy requieren la atención de todo el país. En el municipio de Cubará en este momento estamos pidiendo ayuda a Ejército Nacional para un helicoportado que nos pueda ayudar a trasladar las ayudas necesarias y de igual manera hacer el transporte de las personas que requieren ser movilizadas a otros municipios. Más de 12 máquinas amarillas están en diferentes puntos del departamento para recuperar la movilidad de los municipios más afectados. 7 de la noche, 54 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El Estado colombiano pidió perdón a las víctimas de la masacre de Bojayá y reconoció que falló en la protección de la población civil. En Noticias Caracol en Vivo, el padre Antún Ramos, quien sobrevivió a la masacre y resguardó a las víctimas en su templo, reaccionó a este acto de perdón que llegó 24 años después. Hace 24 años, recuérdele a nuestra audiencia qué estaba haciendo usted en ese momento cuando ocurre esta situación. Bueno, yo estaba dentro de la iglesia liderando un poco la organización de tanta gente que llega de un momento a otro a mi espacio. Pues es un espacio, una iglesia que habitualmente caben 100 personas, te llegan 600, 700 personas. Pues tienes que tener toda una logística preparada en su momento para atender a niños, a ancianos, el tema de la comida, el tema de la medicina, de mucho, para calmar un poco los nervios. Entonces me mantenía con los otros compañeros, liderando un poco todo este proceso dentro de la iglesia, mirando a ver qué se hacía con tanta gente en ese espacio tan pequeño. Y en ese momento la guerrilla, las antiguas FARC deciden lanzar este cilindro bomba, ¿no? Sí, las autodefensas le lanzan, que estaban detrás de la iglesia, nos cogen como rehenes a nosotros, ahí en Bojayá, le lanzan un mortero a la FARC y la FARC le responde con una pipeta, con conocimiento que la gente estaba, por supuesto, dentro de la iglesia, y la pipeta cae donde, por cuestión de practicidad, como estábamos tanto, en la parte más alta del templo, en el altar, habíamos ubicado a los niños porque habíamos tanto y no teníamos mucho oxígeno disponible. Entonces, por la corta estatura de muchos, ubicamos ahí a los niños, a las mujeres en embarazo y a algunos ancianos, en ese lugar privilegiado, y fue allí donde cae la pipeta. Pero hoy nos convoca, padre, esta entrevista porque el Estado colombiano, a raíz precisamente de una orden judicial, decide pedirle perdón a las víctimas, hacer un acto de reconocimiento. Para ustedes, como víctimas, padre, ¿es suficiente? Partamos diciendo que todo acto de perdón tiene un componente muy positivo para la víctima y ojalá también para el victimario. Pues el ministro o este gobierno que pide perdón no tiene vela en ese entierro. El presidente para esa época era el senador. Pero es un Estado que le incumplió a un país y a sus ciudadanos, en el caso nuestro, a una comunidad como Bojayá, toda vez que nosotros hicimos alertas tempranas previo al ingreso de los actores armados a nuestro territorio. Días antes, nosotros hicimos las alertas tempranas y esperábamos que el ejército, con toda su fuerza, con lo que a bien tuviera, proteger a una población. No lo hizo y ahí están las consecuencias. Pero abonamos, valoramos y nos alegra de alguna manera, con todo el dolor que esto genera para nuestras comunidades, que el Estado, en presencia de los ministros y todos los demás que estuvieron, hayan reconocido que no atendieron una población y por eso pasó lo que pasó. 7 de la noche, 57 minutos. En otras noticias, una persona muerta, 3 más heridas y al menos 10 vehículos incinerados dejaron las violentas manifestaciones en rechazo a un operativo de las autoridades contra la minería ilegal en Segovia, en Antioquia. El gobernador señaló al Clan del Golfo de intervenir en estas protestas. A las 3 de la mañana, uniformados de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional adelantaron un operativo en contra de la minería ilegal en el municipio de Segovia. Algunos pobladores, instrumentalizados por el Clan del Golfo, según las autoridades, se interpusieron al desarrollo de la operación de control. Niños, personas adultas, por favor, ayúdenos. Con el transcurrir de los minutos, la situación empeoró. Se formaron varios puntos de bloqueo donde prendieron fogatas para evitar el paso de las autoridades. Ay, esos son los tarros de... Ajá, puro tarro de gasolina de un grande. El cuerpo de bomberos de Segovia atendió la situación, pero en medio del desarrollo fueron agredidos. Desde el cuerpo de bomberos hacemos el despacho de
una unidad de intervención rápida con 3 unidades bomberiles a bordo. Llegando al barrio Taparal, son detenidos nuestras unidades, bajados del vehículo y agredidos. 10 vehículos y 2 motos del Ejército Nacional resultaron incineradas. Los militares patrullaban en el lugar. Las del ejército, ¿verdad? Los que estaban ahora por ahí que son los tiros, ahí les quedaron los moticos. Sí. Las autoridades confirmaron la muerte de un manifestante y la captura de otro por el delito de agresión a servidor público. En este momento en el municipio se han hecho ya 2 consejos de seguridad, uno regional y acabamos de salir de uno municipal en el cual ya se van a tomar medidas en cuanto al orden público. Actos administrativos en los cuales va a haber restricción para parrillero y toques de queda. Bueno, ahorita se va a hacer público por parte de la alcaldía, va a salir el decreto y ya la comunidad lo podrá ver en los distintos medios de comunicación. Autoridades locales realizaron un consejo de seguridad y definieron el plan de acción para contener los desmanes. Toque de queda y restricción a los establecimientos abiertos al público con consumo de licor entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, además de que se reforzará la presencia del ejército. Y sigue siendo crítica la situación de seguridad en el departamento del Cauca. En las últimas horas, 2 mujeres fueron secuestradas en distintos hechos, mientras que en plena vía panamericana el ejército logró el rescate de 5 viajeros. 3, 4 y se baja uno más. Hay preocupación en el Cauca ante el incremento en casos de secuestro. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que 5 hombres armados se bajaron de una camioneta y en medio de disparos sustrajeron a esta mujer de su negocio. Otra mujer identificada como Solandi Mambuscay también fue secuestrada. 2 hombres armados se llevaron al estilista con rumbo desconocido. En el hecho, el acompañante de la mujer resultó herido. Tenemos informaciones preliminares por parte del Gaula Militar de Policía. Se hace una coordinación con el Gaula Militar para poder generar las condiciones de poder rescatar a esta persona. En otros hechos, el ejército logró rescatar a 5 viajeros que minutos antes habían sido secuestrados. Una vez las tropas hacen presencia sobre el sitio, estos criminales disparan sobre las tropas. En esa maniobra que hacen nuestros soldados, logran frustrar el secuestro de estas 5 personas y una posible acción terrorista por parte de estos individuos. Por otra parte, en López de Micay, las autoridades continúan tras la pista de las 8 personas que fueron secuestradas el pasado 3 de julio. La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana por la delicada situación que se presenta en este municipio y que ha generado el desplazamiento de más de 70 familias. Recientemente falleció la gestora cultural y galerista vallecaucana Cecilia Zambrano. Amigos y colegas recuerdan su aporte al mundo del arte y el papel que desempeñó en la promoción de artistas y proyectos del sector. Pablo, una trayectoria que la convirtió en una figura reconocida de la escena artística nacional. Los retratos de Cecilia Zambrano son pocos. La gran amiga de los artistas adoraba su privacidad y, en palabras de quienes la conocieron, prefería mantenerse al margen de ser una figura pública. No obstante, su aporte al sector cultural es indiscutible. Ella vivió del arte y para él. Le fascinaba todo lo que tenía que ver con el arte. O sea, su vida realmente era el arte. Y los artistas, todos los artistas, yo creo que además de ella acompañar a los artistas la acompañaron a ella siempre. 2 apartamentos en París que se convirtieron en un consulado verdadero en París, que era el apartamento de Emma Reyes y el apartamento de Cecilia Zambrano. En estas 2 casas llegaban todos los artistas que vivían o que pasaban por París, sus grandes amigos, Claude Bernard, Luis Caballero, Antonio Barrera,
Gregorio Cuartas. La Generación de París, movimiento de artistas e intelectuales que mostraron a Colombia y a Latinoamérica como potencia creativa a Europa, marcaría un antes y un después en la historia del arte nacional. Zambrano, que llegó a la capital francesa mientras estaba casada con el maestro Fernando Botero, no solo fue testigo, sino patrocinadora del camino de los más importantes referentes del oficio. La persona que invitaba a todos era Cecilia. Cecilia decía, yo no soy pintora, pero me encanta la cocina, pinto con la comida. Entonces armaba unas tertulias fabulosas y era una persona que tenía una sensibilidad muy especial. Hubo una unión de todos esos artistas que llegaban a casa de ella, que sentían el cobijo de ella, así como nosotros como galería. El matrimonio con el maestro Botero le ayudó a crear y consolidar ese ecosistema artístico en el exterior, uno que siguió y creció aún después de su separación tras la muerte de su hijo Pedro Botero Zambrano. En el 70, viviendo en París, nace Pedrito, y Pedrito pues se va a convertir en una nueva ilusión de familia para Fernando Botero, ya que la relación con Gloria Sea había concluido muy rápidamente. Pedrito se le convierte en su ilusión y en el tema de sus dibujos y de sus pinturas. Con el accidente que ocurre a raíz de un viaje que Botero está haciendo con algunos de sus hijos entre París y Sevilla, el fallecimiento de Pedrito pues va a tener unas consecuencias tremendas en la vida de Fernando Botero y también en su producción. Con la partida de Pedrito y la ruptura de la pareja, ambos tomarían caminos distintos. Y ella no hablaba prácticamente de Botero, para nada, hablaba mucho, todo el tiempo, hasta que yo me acuerdo, toda su vida habló de Pedrito Botero. Yo creo que por eso buscó la compañía, la unión de todos esos artistas para llenar un vacío que tenía en su vida. Tras décadas en Europa, Cecilia vuelve a Colombia y se convierte en la cabeza de la Galería Diners, localizada en el barrio de Quinta Camacho de Bogotá. Dirigió la Galería Diners y también eso abrió una visión nueva, diferente. Ella era muy sensible al arte, tenía un ojo muy bueno, muy bueno. Y cuando no le gustaban las cosas, no tenía ningún pelo en la lengua para decir no me gusta esa persona, no me gusta ese artista, pero al mismo tiempo cuando le gustaba de verdad. Hasta el final de sus días, que los pasó en Villa de Leyva, sus amigos la recuerdan como una mujer entregada al servicio y al arte. Que había hecho un horno en su casa en Villa de Leyva y estaba produciendo una cerámica que no la alcancé a ver, pero me creó mucha inquietud, porque creo que una mujer con esa sensibilidad, con ese mundo que vivió, tiene que haber hecho unas cerámicas muy interesantes, más que interesantes, muy bellas. Todo lo hizo sola, o sea, tenía algo muy especial Cecilia, y muy humano, era muy humana con la gente, la va a extrañar mucho. Segura, valiente y libre, esos adjetivos caracterizaban a Cecilia Zambrano, una eterna apasionada del arte que desbordó todo su amor a la pintura y al caballete, pero sobre todo a los autores detrás de esas poesías visuales que solo ella pudo conocer y promover. Gracias por continuar con nosotros y atención a esto, los alimentos saludables ya no son solo una tendencia. Según estimaciones de firmas especializadas, solo el mercado de los snacks mueve cerca de 890 millones de dólares en Colombia y sigue creciendo, Catalina. Pablo, y en medio de esa transformación del consumidor, empresas colombianas como Alcahuete han encontrado una oportunidad para innovar, crecer y también generar impacto. Hoy en Los que hacen empresa les contamos su historia. Son amigos y socios, llevan 11 años emprendiendo juntos y hoy transforman hasta 150 toneladas de producto al mes. Alejandro es administrador de empresas, Andrés abogado. Se conocen desde los 4 años y aunque hoy hablan de crecimiento, innovación y expansión, esta historia inició viajando. Tuvimos una crisis laboral y nos fuimos a viajar como mochileros por el sudeste asiático y ahí pues convivimos mucho, vimos otro mundo, otros sabores, tuvimos muchas experiencias de lo que es compartir los alimentos y volvimos con esa sensación
a Colombia con las ganas de querer hacer nuestra propia empresa. Y en ese viaje hablamos mucho también como de la forma que queríamos emprender. Era no hacer una empresa y ya, sino una empresa distinta, digamos, que desde el principio generara un impacto más allá que simplemente una utilidad, una rentabilidad. Esa idea, hacer empresa más allá de la rentabilidad, terminó convirtiéndose en el ADN de Alcahuete, una marca que no solo quiere vender snacks, también quiere generar impacto. En los periódicos salía el tema que lamentablemente todavía sucede de los niños en La Guajira muriéndose por desnutrición, y en el otro extremo estaba el tema de la obesidad por una alimentación inadecuada. Entonces, en la mitad de ese problema está la malnutrición, y lo que dijimos, vamos a hacer alimentos que impacten en ese punto. Empezaron haciendo mezclas innovadoras de nueces en un momento en el que el mercado local todavía giraba entre maní, pasas y marañón. Pero emprender también es entender cuándo hay que cambiar el rumbo. Funcionó en su momento, pero esa categoría, pues, sobre todo con los grandes, empezó a crecer de manera exponencial, y también el nivel de innovación se vio un poquito truncado, ¿sí? Porque también era competir con precio, con productos, digamos, similares. Y ahí fue donde empezamos, ok, tenemos que entrar por otras categorías y diferenciarnos aún más. Hoy tienen mezclas para preparar waffle de pan de yuca, pan de bono, almojábana, buñuelo y choclo. También fueron entendiendo hacia dónde iba el consumidor. Productos sin gluten. ¿Qué implica tener una planta sin gluten? Bueno, implica un compromiso muy serio con el consumidor, de hacer un manejo de alérgenos muy específico, un reto en innovación para cambiar los productos que tienen gluten por productos sin gluten. Les tomó un buen tiempo pasar de empacar productos en una casa a tener esta planta. Los papás, las abuelas, las novias, todos tenían que ayudar, porque era un proceso muy manual. Y bueno, es parte, yo creo que del emprendimiento familiar, y así arrancan las empresas y así arrancan siempre con la ayuda de los más cercanos. ¿Se quisieron rendir en algún momento? ¿Quisieron mandar todo lejos en algún momento? Pues se habla de la montaña rusa del emprendedor. Entonces tú pasas de pensar que la sacaste del estadio y que la estás rompiendo a decir, me voy a quebrar mañana. Y eso es todo el tiempo. Tenemos muchas experiencias. Una muy fuerte fue cuando nuestro cliente más grande, al que le vendíamos el 70% de nuestros productos, se quebró y se retiró del mercado. Entonces perdimos el 70% de nuestras ventas, y tratar de pararse de ahí pues no es nada fácil, pero se puede. Y entre todo lo difícil, también han llegado momentos que les recuerdan por qué siguieron, como su primera exportación. Ese día que pudimos cargar ese camión y se fueron las estidas completas, y saber que estás ya cruzando la frontera de Colombia y llegando a otros mercados, a otros países, a otras culturas, con los sabores nuestros, eso es muy satisfactorio y muy emocionante. Hoy ya están en Costa Rica, Aruba y Panamá. Y en Colombia sus productos ya están en grandes superficies, supermercados y pequeñas cafeterías. Pero cuando les preguntan qué es lo más satisfactorio, la respuesta no es una cifra, ni una góndola, ni una exportación. Uno, hacer un negocio con tu mejor amigo y verte todos los días y llevártela bien y discutir como es natural, pero siempre saber que son temas del trabajo y que más allá está la amistad, eso es muy, muy satisfactorio. Crear empleo, ser responsables ya de más de 60 familias que trabajan con nosotros, eso pues nos llena y es lo que nos motiva a seguir adelante. Y tal vez por eso, cuando hablan de Alcahuete, ¿cómo la describirían? Como Andrés. ¿Y cómo es Andrés? Uy, esa pregunta está buena. No, yo diría, Alcahuete es una persona descomplicada, extrovertida, amable, cálida, pero muy consciente del bienestar, ¿sí? Y de hacer el bien en sus acciones, en su actuar y en los demás. 11 años después siguen creciendo. Pasaron de empacar 1.000 unidades al mes a sacar hasta 1 millón de unidades mensuales al mercado. El 15% de sus ventas del último año viene de productos nuevos. Y a pesar de los errores, las dudas, las crisis y los logros, la respuesta sigue siendo la misma. ¿Emprender en Colombia, sí o no? Siempre sí. Es difícil. Podrían haber políticas y un entorno más favorable que ayudara
a que esas ideas se mantengan en el tiempo. Es importante equivocarse. Tal vez el error es enamorarse mucho de las ideas. O si uno ve que la cosa no es por ahí, ser capaz de corregir rápidamente el rumbo y tratar nuevamente por otro lado. Pero de los errores aprendemos y eso nos hace fuertes. Sin duda un ejemplo de hacer empresa. 8 de la noche, 22 minutos. El banano es el tercer producto agrícola más exportado de Colombia y el departamento de Magdalena es el segundo que más lo produce en el territorio nacional, por lo que se ha convertido en parte importante de la economía de esa región. Recorrimos la zona bananera y aquí les contamos cómo se cosecha, transporta y posiciona el banano colombiano en el mundo. El banano es el tercer producto de mayor exportación de la cadena colombiana, luego de café y de flores. Por ende, se convierte en uno de los productos más importantes y que nos representa en otras naciones. Sin embargo, en regiones como el Magdalena, también en el Urabá y en otros territorios como la Guajira y el Cesar, hay un gran reto para la producción de este banano y es la seguridad. Vamos a hacer un recorrido por estas fincas bananeras para saber cuáles son las medidas que se pueden tomar para garantizar la producción de banano. Decenas de kilómetros se visten de verde. Es la zona bananera de Magdalena, uno de los principales impulsos económicos y sociales de la región. El país el año pasado exportó cerca de 133 millones de cajas. De esas 133 millones de cajas, Luisa, 80 millones las produjo Urabá y el 50 millones, 53 millones las producimos nosotros aquí en Magdalena. Es un negocio muy importante, es un negocio que genera mucho empleo. Aquí en la región del Magdalena generamos cerca de 20.000 empleos directos y cerca de 40.000 empleos indirectos. Y si llevamos ese tema a un escenario país, generamos más de 100.000 empleos. Este es el tercer producto agrícola de mayor exportación. ¿Cuánto se va a otro país o a otros países? ¿Cuántos países tocamos y cuánto se queda aquí en Colombia? Si uno ve el panorama país, la fruta de Colombia se va mayormente para Europa y para Estados Unidos, que cerca del 90%, Luisa, de la fruta que nosotros producimos se exporta a alguna parte del mundo. Queda una parte no exportada que es cercana al 10%, que básicamente se negocia a nivel local. El sector banano está construido principalmente por pequeños productores. ¿Cómo se divide eso? Esa pregunta es una pregunta importante. La sensación de la gente afuera es que el negocio de exportación de banano es un negocio solo de grandes productores, de grandes terratenientes. No es verdad. Y el ejemplo más bonito de esto es la región del Magdalena y el caso de Ceiba Nazá, nuestra compañía. Nosotros somos una compañía de cerca de 400 fincas y de esas 400 fincas, 300 fincas son de pequeños productores. Mire, gerente, usted decía que estos últimos 4 años han sido muy complicados para el sector. ¿Por qué han sido complicados? Estos últimos 4 años la región tiene unos serios problemas de seguridad. Nosotros tenemos unos actores armados aquí en el territorio, un par de grupos armados que de alguna manera están compitiendo por controlar el territorio y nosotros como el sector bananero, los trabajadores, los productores, toda la cadena, hemos quedado en medio, digamos, de esa lucha del territorio. Y tenemos muchas dificultades, problemas de extorsión, hemos tenido asesinatos, hemos tenido dificultad para operar en las fincas, pero entonces está duro, porque se nos juntó todo, seguridad, que venía de mucho atrás, tasa de cambio, cambio climático, el fenómeno del niño, los costos laborales que nos incrementaron de manera, y esta actividad, tuve gente por todas partes. Este es el proceso en donde ya el racimo sale de la mata. Del campo donde es cosechado, ahorita llega acá el señor Luis Lodesmana y luego acá este grupo de jóvenes le hacen el proceso de saneación. Eso es cayeye a la lata. Así es. Doña Tatiana, ¿qué decirle a la gente también sobre cómo esto cambió a su familia? Usted ahorita me contaba de sus hijos. Sí, ¿qué ha logrado con el banano? Bueno, con el banano he logrado sacar adelante mi familia, hice mi casa, mi hijo se graduó de la Universidad Sergio Arboleda, es especialista también. Ahorita tengo mi otro hijo estudiando en Barranquilla Ingeniería Mecánica y sí, me da para mantener a mi familia, para vivir dignamente. El banano representa cultura, tradición, economía para mi departamento, porque te pongo un ejemplo, yo soy una familia, ¿verdad? Tengo la finca, yo tengo un trabajador directo y esa es otra familia. Y cuando llega el día de la producción, son 14 familias más.
Tal vez es el banano el producto con mayor esquema de seguridad en el país, pues los grupos al margen de la ley redoblan esfuerzos para contaminar las cajas con droga. A través del Plan Integral de Seguridad Bananera traemos a las fincas a un grupo de antinarcóticos de la región 8 del Magdalena, quienes nos facilitan el guía canino antinarcóticos y hacemos inspecciones aleatorias de todas las áreas críticas, en especial de la empacadora. Nosotros sabemos de qué finca proviene el banano, sabemos el día de empaque, sabemos la referencia del pallet que está llegando al puerto. Y con eso nosotros podemos determinar cuál es la trazabilidad de ese producto. ¿Podríamos hablar de que este es uno de los procesos del sector agrícola más vigilados y controlados de Colombia? Así es, de hecho lo tenemos que hacer, porque el banano es un producto de exportación y por el destino. ¿Ustedes hacen recorridos por todas estas fincas, coronel? ¿Cómo es? Sí, efectivamente se realiza un acompañamiento, pues lo que buscamos es generar unas actividades de prevención y seguridad en la zona a través del plan, como te decía anteriormente, y ya en coordinación con las autoridades locales, con los dispositivos locales de seguridad, se encargan de realizar visitas constantes a cada una de las fincas. La idea es que al puerto no llegue ningún tipo de droga y que a los productores de estas fincas no los extorsionen, ¿sí? Sí, esa es la idea. De hecho, pues esa articulación lo que permite es desde varios aspectos fortalecer todo lo que es la cadena logística y pues comprometernos de manera mancomunada para que este tipo de situación no se presente en las fincas, en el transporte logístico y pues ya en el puerto como destino final. El traslado al puerto de las cajas llenas de banano tarda aproximadamente 2 horas. Allí, nuevamente son sometidos a revisión con escáner y se disponen a su traslado hacia el exterior. Muy interesante. Con esto, con la ruta del banano, llegamos al final. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 del día con una nueva edición informativa. Ya vienen los informantes. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz noche. Feliz noche.